porque la varianza es un indicador de variabilidad, ¿sí? De dispersión o variabilidad. La segunda pregunta era si el coeficiente de variación dice se utiliza cuando. Las opciones eran, se desea comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos, cuando las observaciones están muy dispersas en relación a la media, o cuando se desea calcular un promedio ponderado entre el desvío estándar y la media aritmética. Bueno, acá la respuesta correcta es la primera, ¿sí? Es decir, yo voy a usar el coeficiente de variación cuando quiera comparar, o sea, el coeficiente de variación como es un valor relativo, lo uso solamente a efectos comparativos, es decir, cuando yo quiera comparar la dispersión entre dos conjuntos de datos, ¿sí? La segunda opción decía, las observaciones están muy dispersas en relación a la media. Bueno, eso no tiene nada que ver. Yo puedo usar el coeficiente de variación cuando están muy dispersas o estén un poco dispersas. En realidad yo lo uso casualmente para saber cuán dispersas están, ¿sí? Y la tercera opción dice, se desea calcular un promedio entre el desvío estándar y la media. No, no es el caso porque acá no calculamos ningún promedio, simplemente hacemos un valor relativo, es decir, relacionamos el desvío con la media aritmética, ¿sí? O sea que es una relación, no es ningún promedio ponderado. Ahí anduvieron más o menos, además ahí la mayoría puso que es un promedio ponderado. Bueno, ahí tomen nota, porque un cociente no es ningún tipo de promedio ponderado, ¿sí? No hay una ponderación y tampoco estamos hablando de promedio. Entonces, tomen nota, acá el 43% fue el que contestó bien, así que bueno, vamos a seguir entonces. Voy a dejar de compartir un ratito porque quiero grabar, poner a grabar un segundo, antes que me olvide. Recording in progress. Bueno, bueno, listo, entonces ese sería el temita de las preguntas que hicimos en la clase pasada, como para que vamos tomando calor, entrenando. Eh, la clase pasada habíamos quedado en acá. Habíamos empezado a ver las medidas de forma, ¿sí? O sea, acuérdense que venimos viendo cómo podemos describir un conjunto de datos, ¿no? Ya habíamos visto las medidas de, no sé si lo tengo en este pizarrón, acá está. Ya habíamos visto medidas de posición, medidas de variabilidad, que eran estas que están acá, y ahora vamos a ver medidas de forma, ¿sí? Las medidas de forma básicamente lo que van a hacer es describir casualmente qué forma gráfica tienen los datos, ¿sí? Entonces vamos a tener, vamos a analizar lo que se llama simetría, que básicamente es si esa forma es igual para ambos lados del gráfico o es distinto. Si es igual, vamos a decir que es simétrico. Ahí.
Fíjense, una simetría izquierda quiere decir que yo voy a tener valores extremos de la X hacia la izquierda, o sea, valores pequeños o valores negativos. Si pasa eso, el primero de los indicadores que se va a ver afectado va a ser la media, ¿sí? Como ya lo habíamos visto. Y la media, decíamos, es un valor que está muy afectado por valores extremos. Y esta sería una situación en la cual yo tengo valores extremos, ¿sí? Entonces, eso hace, si yo tengo los valores extremos hacia la izquierda, va a hacer que en lugar de tener la media al medio, la media en el punto central, esa media se va a correr hacia la cola. Entonces, lo más probable que pase es que mi media esté acá. La mediana, como por concepto, es el que me divide la curva en dos partes, va a quedar al medio, y el modo va a ser el que va a estar en la cumbre, digamos, de esa curva, ¿sí? El modo. De esta forma yo voy a decir, la media es menor que la mediana, y la mediana va a ser menor que el modo. Entonces, si yo tengo esta relación, yo voy a poder hablar que hay una simetría negativa. Asimetría negativa o hacia la izquierda. Y el otro caso, en el cual decíamos teníamos la cola hacia la derecha, es decir, estamos hablando de una simetría positiva, va a ser al revés. ¿Sí? Sí, acá tenemos los valores extremos van a estar a la derecha, esos valores extremos me van a traccionar la media aritmética hacia ese valor, o sea que yo las medias aritméticas las voy a tener hacia ese lado. La mediana va a quedar al medio porque es el valor que nos divide exactamente en dos del grupo, y el modo va a quedar en la cima, ¿sí? En la parte más alta de la curva. Entonces acá la relación sería, el modo es menor a la mediana, y la mediana va a ser menor a la media. O sea, la media es el valor más grande, ¿tá? Entonces si pasa eso, vamos a estar en presencia de la simetría negativa, y en este caso sería simetría. Bueno, ese es un primer acercamiento a qué forma tienen los datos. La segunda manera de darme cuenta es realizar un diagrama, también es gráfico, análisis gráfico, un diagrama que se llama de caja y sesgo, que en inglés se le llama box plot. Box plot. ¿Cómo se lo arma a este diagrama? Yo voy a tener que, primero, el primer paso para armar el diagrama de caja y sesgo va a ser armar una especie de reglita, una especie de regla, en el cual yo voy a poner el valor mínimo, el valor máximo, y acá en el medio la tengo que proporcionar, la tengo que poner todos los valores que tenga entre el mínimo y el máximo, ya sea por unidad, cada 10, cada 20, pero todas las marcas que yo haga deberían estar proporcionadas, o sea, bien proporcionadas en esta línea, ¿sí? A partir del mínimo hasta el máximo. Una vez que tengo esa reglita, que yo digo, estas reglitas son todos vendría a ser todas las medidas posibles, los valores que puede tomar esa X. Entonces yo, una vez que tenga eso, voy a trabajar ubicando en esta regla, ubicando al cuartil 1, al cuartil 3 y a la mediana. O sea que los valores que yo voy a ubicar van a ser esos tres. Una vez que yo ubique esos valores, ahí recién voy a trabajar haciendo el gráfico en sí. Yo voy a decir, bueno, desde el mínimo hasta el cuartil 1, esto se va a llamar sesgo. Y desde el cuartil 3 hasta el máximo, voy a tener el otro sesgo. Perdón. Voy a tener dos líneas, ¿no?
dos líneas y lo cierro acá. Y lo que en la parte central, digamos, está formada por cuartil 1, mediana y cuartil 3, ahí voy a trabajar haciendo lo que se llama la caja. ¿Sí? La caja que debería ser, se dibuja un rectángulo y se trabaja con la mediana. Acá fíjense que la mediana no siempre, o sea, no necesariamente está al medio de, este, de esta caja, digamos, de este rectángulo. No siempre va a quedar al medio. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? De este gráfico yo voy a interpretar básicamente estas distancias que están acá, los sesgos. ¿Sí? Entonces yo, en este caso, fíjense, como los sesgos son aparentemente muy parecidos, ¿sí? Entonces si estas distancias, los sesgos son iguales o muy parecidos, voy a decir que se trata de un conjunto simétrico. El otro caso sería decir, bueno, yo tengo, supongamos en otro caso, los cuartiles se me ubican de otra manera, ¿sí? Y yo tengo esta situación, de hasta ahí. Entonces, en este caso sería, si yo tuviera mi caja en esta situación, yo tengo acá cuartil 1, la mediana y cuartil 3 acá, esto sería mi sesgo. Fíjense que acá, este sería el sesgo de la izquierda y este es el otro sesgo. Yo diría, este sesgo es más grande, digamos, el derecho es más grande que el izquierdo, entonces esto me está marcando que voy a tener una asimetría positiva. ¿Sí? Hagan de cuenta que esta es la cola de la curva. ¿Sí? Esta es la cola de la curva. Si la cola está más larga hacia la derecha, es asimetría positiva. Y el último caso sería, en cuanto a asimetría negativa, una situación así, en la cual, pongamos, eh, la caja estaría por acá. Una cosa así podría ser, entonces yo voy a decir que este es mínimo, este es el X mínimo, este es el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3, y el X máximo. Entonces acá vamos a decir el sesgo, la distancia más larga, digamos, la línea más larga está hacia la izquierda, entonces si eso pasa voy a decir que tendré una simetría negativa. ¿Sí? O sea que el diagrama de Boxplot, pues, básicamente lo que hace es jugar con la ubicación de estos 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, el mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y X máximo. Por eso también en algunos libros le van a encontrar, lo van a llamar también el resumen de 5 números. ¿Sí? Bueno, esa sería la segunda forma gráfica de darme cuenta si yo tengo una simetría o si estoy trabajando con datos que son simétricos. Acá, digamos, la importancia en darme, claro, ¿cuál es el objetivo? Yo, si yo tengo conjunto, estoy trabajando un conjunto de datos simétrico, voy a tener ciertas propiedades que me van a ir ayudando, ¿sí? Un poco más, voy a tener un poco más de ayuda para analizar los datos que cuando esté trabajando con datos que son asimétricos. Por eso que es muy importante yo saber si mis datos tienen una simetría o no para poder interpretarlo y para poder trabajar. ¿Sabes? Esa sería la importancia. Profe, ¿no sería Sí, lo mismo que el diagrama de caja y bigote?
Sí, exactamente, es lo mismo. Si caja y sesgo, caja y bigote, sería lo mismo. Profe, Dice, ¿al sesgo lo podemos graficar con líneas punteadas o tiene que ser así la línea recta? sí, puede ser, digamos, hay muchísimas alternativas en los libros. Eh, una de esas alternativas lo grafica con líneas punteadas. Sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Sería igual. Incluso hay otros libros que van a ver que a esto lo hacen vertical. O sea, lo trabajan de manera, a ver, de esta forma. A ver, así van a encontrar los libros que los box plots están así. Es decir, de esta forma. ¿Sí? Pero básicamente es exactamente lo mismo. ¿Sí? Caja y bigote, caja y cego, puedes hacerlo de esta forma, puede ser líneas continuas, puede ser líneas punteadas. La idea es que yo sepa cómo interpretar este gráfico, ¿no es cierto? Y digamos, no como trampita, sino como un tip, es solamente interpreto los sesgos. Esos son los que me van a indicar si hay simetría o no. ¿Está bien? La caja, la composición de la caja, a los fines que estamos utilizando este gráfico, no lo vamos a interpretar. Entonces que acá la mediana puede estar ahí o puede estar más centrada o más a este lado, ¿sí? Y eso no lo voy a interpretar. ¿Está bien? Y cuando está de forma vertical, profe, ¿cómo sabemos cuál es el sesgo que tiene hacia la izquierda y el de la derecha? Y depende de dónde tengas el valor mínimo. Siempre en todo Ah, caso, perfecto. exacto. Tendría que, generalmente el valor mínimo está acá abajo, porque esto es como si fuera un eje, digamos, ¿no? Como si fuera el Claro. eje de la Y, digamos. ¿Ah? Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces ese sería de darme cuenta. Y después tengo maneras ya un poco más matemáticas, que ya entran a jugar ciertas fórmulas, que son un poco, digamos, si bien no son más exactas, pero me dan una idea ya numérica de la simetría. Entonces yo voy a tener lo que se llama simetría de Pearson, que va a ser A sub P, es la simetría de Pearson, va a ser 3 veces, dice la media menos mediana, dividido el desvío. 3 por la diferencia que hay entre la media menos la mediana, dividido el desvío. Y eso se va a interpretar si esto es mayor, igual o menor a 0. Y vamos a tener tres posibilidades. Si es mayor a 0, vamos a decir que es una simetría positiva. Si es igual a 0, es simétrica. Y menor a 0, perdón, la simetría negativa. ¿Sí? Obviamente acá, aclaro, ¿no? Hay una aclaración que hacer. No estoy hablando de valores exactos. Acá esto yo lo debería leer como que se acerca a 0, ¿sí? O sea, tiende a ser cercano a 0, tiende a 0. Si es muy grande de 0, está muy separado hacia los valores positivos del 0, o está muy separado hacia los valores negativos del 0. ¿Está bien? Porque de vuelta, no voy a tener nunca una situación en la cual esto sea igual exactamente a 0. ¿Sí? Entonces yo tendré que definir cuán cercano a 0 me da esta simetría, este coeficiente, para concluir respecto de la forma, ¿sí? con la que estoy trabajando. Después tengo la Antes de simetría. pasar, profe, Sí, la simetría de Pearson solamente la podemos trabajar con muestras o también con datos poblacionales. con datos poblacionales o con muestras, lo mismo. Sí, es igual. Ah, perfecto. O sea que acá, a ver,
Está buena la pregunta, porque Ahí, acá, ahí sería mu. claro, exactamente, acá lo que habría que cambiar es solamente la notación. Acá en vez de X barra sería mu, y acá en vez de S sería signo, Gracias. ¿no? Y la otra simetría, bueno, voy a escribir bien, es la simetría de Bowley o Booley, ¿sí? Algunos le llaman Booley, otros le llaman Bowley. La simetría de Bowley se llama A sub B, y esto trabaja con la diferencia entre los cuartiles. Cuartil 3 menos cuartil 2 menos cuartil 2 menos cuartil 1 dividido cuartil 3 menos cuartil 2 más cuartil 2 menos cuartil 1. Y acá este cociente entre los cuartiles se va a interpretar de la misma manera que el coeficiente en la simetría de Pearson. La simetría, si es mayor a cero, la simetría positiva, cercano a cero, simétrica, menor a cero, asimetría negativa. Bueno, entonces estos tres serían, toda esta batería de herramientas, hay más, podrían haber un poco más, pero estas son las que manejamos nosotros. Sería entonces la comparación, media, mediana y modo, diagrama de caja y sesgo, y los cálculos de asimetría de Pearson y de Bowley. Con eso deberíamos indicar o poder describir si un conjunto es simétrico o no es simétrico, ¿sí? Generalmente lo que se hace es utilizar los tres. Yo debería, para tener una buena conclusión, yo debería usar los tres métodos. Es decir, y los tres métodos me deberían llevar a la misma conclusión, ¿vale? Entonces lo ideal sería manejarme calculando todos estos métodos, y después recién, una vez que vea toda la manera gráfica, digamos, el análisis gráfico, el análisis matemático y la comparativa, recién poder concluir respecto de la simetría. Esa sería la conclusión. En cuanto a la otra medida, que es la de kurtosis, que me va a medir el grado de apuntalamiento de la curva, ¿sí? Cuán puntiaguda es la curva, yo voy a tener ahí sí una sola manera, o por lo menos la que vemos nosotros, que se llama el coeficiente K de kurtosis, el coeficiente K de kurtosis, que va a ser igual a un medio por la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, y eso dividido entre la diferencia entre el decil 9 menos el decil 1. ¿Sí? En algunos libros esta diferencia también la plantean respecto de percentiles, es decir, les ponen percentil 90 menos percentil 10, que son valores equivalentes, ¿sí? Es lo mismo, cualquiera de los dos va a ser igual. Y acá, ¿cómo voy a interpretar los resultados? Acá va a ser, si esto es cercano a cero, eh, vamos a decir que es una curva o una distribución platicúrtica. Si es cercano a 0,25, va a ser mesocúrtica. Y si es cercano a 0,50, o tiende a ser, está cerca de 0,50, va a ser leptocúrtica. Profe, Sí,
En teoría nos dieron que 263 sería mesocúrtica. ¿Qué datos tomamos? ¿El 0,25 o el 0,263? Sí, el 0,263, si querés lo agregamos acá. ¿Por qué? El 0,263 es un caso particular de una curva mesocúrtica. Fíjate que es un valor muy cercano que yo lo podría catalogar como mesocúrtico. Pero si yo tengo un valor idéntico a este o muy cercano al 0,26, esto me genera una forma que nosotros le llamamos normal estándar. Digo normal, no sé si cómo le dieron a ustedes en la teoría, pero que es básico, este es un caso particular de una mesocurva. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, a la hora de realizar ejercicios prácticos, nos guiamos de lo que usted nos acaba de explicar, si es igual a 0,25, mesocúrtica. Exacto. Pero en realidad lo que uno debería definir en cuanto a la curtosis serían estas tres categorías. Si es platicúrtica, si es mesocúrtica o si es leptocúrtica. De ahí, este caso, que es una distribución normal estándar, es digamos, es una característica o un caso puntual de una distribución que es mesocúrtica. Así sería. Gracias, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces con estos tres elementos, con estas dos, perdón, estos elementos vamos a ir al práctico ahora, a ver cómo sería la aplicación, a ver qué es lo que nos depara el práctico. ¿Dónde voy ahora? Vamos acá. Perdón. Tengo que ocultar esto. Venga, vamos acá. Bueno, nosotros habíamos quedado, si no mal recuerdo, en el ejercicio 15, creo que acá en el ejercicio 15. Hasta ahí, digamos, hasta ahí podíamos hacer, habíamos visto los temas, digamos, hasta la clase pasada. Acá en el ejercicio 16 ya empezamos a trabajar con describir la forma. ¿Sí? Describimos la forma. Es decir, para cada serie del ejercicio 1 describimos la forma y comparar los resultados y analizar los hallazgos. Esto como nosotros veníamos siguiendo, creo, los datos del ejercicio 6, si no me equivoco. Entonces, el 16 lo dejo para ustedes y vamos a ver el 17, que este sí sigue la línea del ejercicio 6, que se acuerdan que eran, creo que los datos de la facturación de luz y gas, de los departamentos, creo que ese era el tema. Bueno, vamos a ver acá. Vamos por acá. Em, 17. Bueno, no era la factura de gas, eran los galones de agua consumidos. Sí. A ver, déjeme que chequee. Estamos con el ejercicio 6. Sí, el ejercicio 6 de la familia, el consumo de agua. Ese era el ejercicio que veníamos siguiendo. Perfecto. Bueno, vamos entonces
Vamos a hacer entonces, como seguimos ese ejercicio, lo hacemos al ejercicio 17 del práctico. ¿Cómo sería acá? A ver si lo puedo agrandar, para que lo veamos mejor. Bueno, eh, nosotros ya habíamos calculado con estos datos, ya habíamos calculado todos los datos descriptivos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que era la mediana, la media, el rango medio, el cuartil 1, el cuartil 3 y el eje medio, ¿sí? Eso ya lo habíamos hecho en las clases anteriores y después habíamos también calculado el rango intercuartil, la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Bueno, ahora, a los efectos de saber si esta distribución o estos datos son simétricos o no, deberíamos empezar a ver las herramientas que vimos recién. La primera era comparar media, mediana y modo. ¿Sí? O sea, yo tendría que agarrar y decir, la media yo tengo 18,46, la mediana 18,20 y el modo, creo que no teníamos modo acá, ¿no? Me parece que no había, porque no No, había, profe, no no, había profe. valores. Bueno, en ese caso, y a ver, y en general, la comparación en la práctica se hace entre media y mediana, el modo, como de vuelta, como es un valor muy, digamos, inestable, a veces lo voy a tener, a veces no, a veces voy a tener muchos modos, entonces generalmente no entra mucho en juego, a pesar de que en los libros la comparación se hace con los tres valores, ¿sí? Pero en general en la práctica yo lo que voy a hacer es tomar media y mediana con esos valores, le voy a dar una idea en cuanto a la simetría. Bueno, en este caso, yo podría pensar, decir, fíjense, la media es 18,46 y la mediana es 18,20. Entonces yo tendría un caso en el cual yo tengo la mediana, va a ser menor a la media, ¿sí? En este caso, perdón, acá es X barra, porque es una muestra, X barra, ¿sí? Yo tengo 18,46 para la media y 18,20, ¿sí? Hasta acá yo diría, ¿cuál sería la conclusión? A ver, con esto, si yo analizara esto solamente. Hay un sesgo positivo. Habría un sesgo positivo, claro, ¿por qué? Porque la media está por arriba de la mediana, correcto, habría un sesgo positivo. Bueno, fíjense que nosotros lo que deberíamos evaluar es cuán, cuán lejano, cuán lejos está esta media respecto de la mediana, ¿sí? Pero acá tenemos una diferencia, pero yo no sé si esa diferencia es mucha o es poca, ¿sí? Por eso, este análisis me va a dar una primera idea acá. La primera idea sería, bueno, aparentemente la distribución es asimétrica positiva, ¿está bien? Pero vamos a seguir viendo con los otros análisis. El segundo análisis era el caje seco. Entonces yo podría decir, a ver si no puedo bajar. Entonces analizar el, el- el diagrama. ¿Cómo hacemos para analizar el diagrama? Y bueno, habíamos dicho, hay que hacer calcular los datos, el mínimo en este caso era 11,20, cuartil 1 era 14,60, que ya lo habíamos calculado esto, 18,20 la mediana, 21,50 el cuartil 3 y 32,20 el máximo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, yo con estos datos debería hacer el dibujito. Entonces acá, a ver, yo para que ustedes lo hagan en la hoja, yo les debería decir lo siguiente. Yo, en una hoja, yo para dibujar el gráfico, lo primero que tengo que hacer es una reglita, ¿sí? Yo debería hacer una cosa así, en el cual yo acá pongo el mínimo, que es 11,20, y acá pongo el máximo. ¿Sí? Pues yo el máximo lo tengo en 32. Entonces yo lo que debería hacer, para hacerlo esto proporcionado, a ver si me sale derecho, entonces yo debería decir, bueno, este sería el 11,
Entonces pongo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ¿sí? Supongamos que yo tenga lugar acá, entonces yo voy a poner el 32 acá y el último valor está un poquito más arriba del 32. Y acá como es 11,20, yo el primer valor lo tengo acá, ¿sí? Pero fíjense que acá es importante que yo parta de una línea proporcionada, ¿sí? Con medidas. Entonces yo voy a decir, acá está 11,20, después tengo que buscar el 14,60, que va a ser 11, este era el 12, este era el 12, 13, 14, 15. Entonces el 14,60 le voy a poner acá, ¿sí? Ese va a ser mi cuartil 1. Después tengo 18,20, tengo 15, 16, 17, 18, es como una reglita. 19, el 18,20 será por acá más o menos. ¿Está bien? Y con eso, el cuartil 3 sería 21,50. 20, 21, 22. O sea que 21,50 va a estar al medio, acá. Listo. Entonces, fíjense, si no hago esto, es muy probable que yo me pierda, porque yo no voy a tener noción exactamente dónde están los puntos, ¿sí? Entonces me va a quedar una cosa así. Esto así, acá me va a quedar la caja, con la mediana, y de acá para allá, bueno, esto sería más largo, voy a decir que acá me faltaron valores, me faltó lugar, sería la otra parte, ¿sí? O sea que para que ustedes lo hagan en la carpeta, tienen que tener en cuenta que primero tienen que tener la reglita esa. Pues yo acá lo tengo el gráfico como lo hace Excel, pero como ustedes no lo van a trabajar en Excel, en el parcial, sino a mano, Profe, sí, ahí es necesario hacer todo, porque ahí en el ¿no? 17, o sea, en el punto que nos pida que tengamos que ver, es necesario hacer todos los puntos. Si la pregunta viene por el lado, si te preguntan, determine si es simétrico el conjunto de datos, sí, hay que hacerlo em, todos estos cálculos, digamos, ¿sí? Y en este caso que decía, describo solamente la forma. Claro, por eso digo, si te piden escribir la forma así, tal cual, la forma entera, tenés que ponerle todos estos cálculos para poder concluir bien. Bien. Ahora, es muy probable en el parcial o en algún examen que te pongamos, dibuje el diagrama de caja y sesgo y determine la forma, ¿sí? Entonces, si pasa eso, si yo te pido exactamente alguna de estas opciones, bueno, hacerla solamente la que te pedimos. Pero si yo te pido describir la forma, ahí tendríamos que hacer las tres, para estar seguros, ¿sí? Porque fíjate, mira, según el diagrama este, ¿qué asimetría tienen los datos? Positivo. Positivo. Bueno, acá, entonces, ¿para qué me sirve este gráfico? Fíjate que fíjense, digo, que hay mucha diferencia en el sesgo, en esta distancia, hay mucha diferencia respecto de esta. Pero sin embargo, yo cuando comparé la media con la mediana, yo tenía 18,20 la mediana y 18,46 la media. Yo acá no lo podía ver bien, esa diferencia no sabía si era mucho o poca, ¿sí? Entonces, el gráfico lo que hace es esclarecer más todavía lo que yo veía acá. En algún caso va a pasar que voy a tener la misma diferencia, pero este gráfico me va a indicar que no se nota tanto, digamos, la diferencia en el conjunto completo de datos. ¿Está bien? Porque en este caso sí, es bien notoria la diferencia. Entonces acá ya confirmamos y ya podemos estar tranquilos respecto a decir que esto es asimetría, digamos, este conjunto de datos es asimétrico hacia la derecha. No obstante, yo podría seguir calculando, ¿no es cierto? Podría seguir calculando lo que es el coeficiente, yo no sé si acá lo tengo, me parece que no lo tengo, el coeficiente de asimetría de Pearson y de Bowling. Pero de todas formas lo podemos calcular acá.
correspondería que lo calculemos en realidad. Habíamos dicho, la simetría de Pearson era igual a 3 veces. La media, en este caso, era 18,46 menos mediana, 18,20. Todo eso dividido el desvío. Y el desvío era... creo que lo tengo acá arriba, ¿no? Acá. El desvío estándar es 5,20. ¿Cuánto da eso? Alguien lo saque. A ver. 0,20 y sigue 7, 6 y se va. Perfecto. 0,20. 0,15 me da a mí. A ver. Sí, profe, a mí también me da 0,15 da también, profe. Por 15, bueno. Algo metimos mal en el dedo, ¿no? La compañera metió mal el dedo. Bueno, está bueno para estar atento porque esto en el parcial suele ocurrir, ¿sí? Metemos mal el dedo y... Bueno, como es mayor a 0, entonces acá también concluiríamos a simetría positiva, ¿sí? Y la de Bowley, queremos calcular, sería Q sub 3, que es 21,5, menos el cuartil 2, que es la mediana, fíjate que el cuartil 2 es la mediana, ¿sí? 18,2, menos, decimos cuartil 2, que es 18,20, menos cuartil 1, que es 14,6, todo eso dividido 21,5 menos 18,20 más 18,20 menos 14,06. Fíjense que lo que hace Bowley es comparar la diferencia entre estas diferencias, digamos, y hace un cociente con la suma de estas diferencias, ¿verdad? ¿Cuánto le da eso? A ver. Eso hay que hacerlo de 3,50. aparte. ¿Perdón? 3,50. Y sigue, digamos. Perfecto. Entonces también es mayor a 0, también me dice la simetría positiva. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo tengo todo el análisis hecho, yo ahí ya estoy más seguro de decir es asimetría positiva o es simétrica o es asimetría negativa, ¿sí? Puede llegar a pasar, en algunos casos ha pasado, que por ejemplo, la simetría de Pearson me da 0, vamos a hacer más chiquito porque se note más, 0,05. Si yo tengo así, yo diría que esto es mayor a 0, entonces más simetría positiva, ¿sí? Pero voy a calcular la simetría de Bowley y me da menos 0,03. Y esto es negativo, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo interpretamos esto? Se contrapone, se contradicen los cálculos. ¿O qué me están queriendo decir? Está queriendo decir que es simétrica. Claro, perfecto. ¿Por qué? Porque estos valores, si viene uno positivo y otro negativo, pues está muy cerquita al 0, ¿sí? Entonces, cuidado, ahí voy con que hay que analizar en forma completa, digamos, todas estas herramientas, porque si yo me baso solamente, supongamos, en la simetría de Pearson, yo te hubiera dicho que esta es simetría positiva. Si yo me hubiera basado solo en la de Bowley, hubiera dicho que es negativa. Y sin embargo, si yo hubiera ido en este caso, ¿no? Si hubiera visto el análisis gráfico, seguramente hubiera tenido un diagrama de caja y sesgo muy simétrico, ¿sí? Así. Entonces la respuesta correcta es analizar en conjunto. Entonces yo hubiera dicho, no, mira, en realidad este conjunto es casi simétrico, ¿sí?
casi simétrico, se tiende a ser simétrico, con lo cual lo puedo trabajar como simétrico. ¿Está bien? Entonces, por eso, muy importante hacer esta conjunción en forma complementaria, ¿sí? Con todas las herramientas. Bueno, sí, Entonces, si nos da negativo en la simetría de Bowley, ¿sería asimétrico? ¿O cómo dijo? claro. Siempre, como te digo, no podrías analizar solamente un valor, tendrías que calcular la simetría de Bowley y la de Pearson, ¿no es cierto? Entonces, si entre los dos ves que los valores están cercanos a cero, por más que uno te dé positivo y el otro negativo, pero está muy cerquita del cero, entonces eso va a querer decir que la conclusión sería que es simétrico en todo punto de datos, ¿está bien? O sea, ¿por qué? Porque si la simetría de Pearson te puede dar, como decíamos, 0,05 positivo y la de Bowley te da menos 0,03, fíjate que están muy cerquita de cero los dos, pero sin embargo tienen signo contrario, ¿está? Entonces acá es muy fácil pensar que esto, digamos, están contrapuestos, digamos, no se ponen de acuerdo. No, al revés. Se están poniendo de acuerdo. ¿Por qué? Porque ambos datos me están diciendo que está cerquita, cercano a cero. O sea, me está diciendo en definitiva que esto es simétrico. Pero yo lo tengo que ver siempre calculando los dos valores. ¿Está bien? Obviamente, si la simetría de Pearson me da un valor muy grande, 3,5, la simetría de Bowley no me va, digamos, no me va a contradecir eso con el 5. O sea, si estos valores son muy grandes, digamos, muy distantes de cero, la simetría de Bowley generalmente le sigue la corriente, digamos, sigue la misma tesitura. Me va a dar 3,4, me va a dar 3,7, ¿sí? Seguramente, pero no me va a contradecir. El tema es cuando me dan, cuando obtengo valores muy pequeñitos, cercanos a cero. Ahí puede llegar a haber algún tipo de contradicción o aparente contradicción entre esos datos. Profe, y no sé si lo calculé mal, pero por ejemplo, a mí en la simetría de Bowley me da negativo. ¿Y cómo hago cuando en la caja hay sesgo, por ejemplo, aparece, digamos, en el gráfico lo vemos que es asimétrico a la derecha? O sea, mi duda es cómo concluimos ahí. No, te debería dar coherente, digamos. Debería ser coherente el cálculo. No, por eso digo, eh, no te podría llegar, si tenés, por ejemplo, a ver, supongamos, si yo tengo una situación en la que mi diagrama de caja y sesgo es así, es claramente asimétrico positivo, o sea, no, o sea, el análisis gráfico, digamos, como por ahí es más pesado, tiene un poco más de peso que el matemático, ¿sí? Bueno, si esto es asimetría positiva, o sea, muy poco probable que una asimetría de Pearson te dé negativo acá, o de Bowley te dé negativo. Esto no es muy probable. Lo más probable es que haya cometido un error de cálculo acá. Ah, bien, profe. Profe, Entonces tiene que haber como una correlación entre los resultados. Correcto. Sí, sí. Tiene que haber. Por eso que te digo, es complementario el análisis. Tenemos que hacer todo y en función a todo, vemos todos los análisis que hicimos y de ahí recién concluir. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, profe, a mí también me dio negativo la simetría de Bowley. Por eso la calculé 2 veces. bueno, a ver qué calcular. No sé, es rarísimo. A ver, yo no la tengo acá, por eso no la calculé. Bueno, a ver, no quiero perder mucho tiempo acá, pero la idea sería esa, ¿sí?
El análisis gráfico es, digamos, tiene un peso mayor que por ahí que el análisis matemático, ¿está bien? Por ahí también lo que Ah, puede llegar a perfecto. pasar es que cuando estoy trabajando con muy pocos datos, ¿sí? Como es en este caso, el análisis matemático también puede ser un poco menos exacto. Capaz que por ahí, por este lado, el problema este sí es que le da negativo, ¿sí? Mm, Pero, de vuelta, el análisis es completo, ¿sí? El análisis es completo con mayor peso de lo gráfico que de lo matemático. Bueno, sigamos. Cualquier cosa lo vemos en consulta si quieren, así no perdemos tiempo acá. Esa sería entonces la forma, sería asimétrica positiva. El punto 18 habla sobre el ejercicio 4. ¿Sí? Describa la forma, que sería lo mismo. Ah, perdón. En el anterior no calculamos la kurtosis. Yo no lo tengo acá calculada, pero acuérdense que para describir la forma también habría que describir la kurtosis. Y para describir la kurtosis hace falta saber los deciles o los percentiles. El percentil 90 y el percentil 10. ¿Está bien? Entonces eso se lo dejo para ustedes para que hagan el cálculo del coeficiente, habría que calcular el coeficiente CK y de ahí interpretar a ver qué valor les da para saber si es mesocúrtica, si es leptocúrtica o platicúrtica. ¿Ah? Se lo puedo dejar para ustedes, así no pierdo tiempo. Es un cálculo simplemente. Si tienen alguna pregunta, después lo podemos llegar a ver en consulta. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 19 dice, usando los datos del consumo de agua, enumera el resumen de 5 números, que eso ya lo hicimos. Gráfica de caja y sesgo, describa la forma, compare su respuesta en B con la descripción de la forma que hizo en el ejercicio 17. Bueno, acá estos dos están unidos, ¿sí? Nosotros lo hicimos en uno solo, pero básicamente está pidiendo que junte que junte todos los análisis y que defina, digamos, qué pasa con la forma, ¿está? Bueno, el ejercicio 20 me dice, enumere el resumen de 5 números, describa la forma, y bueno, sería lo mismo. Sería lo mismo lo que hicimos recién, nada más que con los ejercicios con los datos del ejercicio 4. A veces que eso lo vamos viendo en la casa. El ejercicio 21. Bueno, acá vamos a ver algo antes de empezar a hacer el ejercicio 21. Pero básicamente, veamos qué nos pide. A ver cómo lo tratamos de resolver. Dice, los siguientes datos son los valores estimados del mercado en millones de dólares, ¿sí? De una muestra de 50 compañías en el negocio de partes de automóvil. Y me dan 50 datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar primero una distribución de frecuencia con estos datos. ¿Sí? Como son datos, o sea, la cantidad de datos es a los fines, digamos, del análisis que nosotros estamos haciendo, que es un análisis manual, son datos, son muchos datos, digamos. Entonces podríamos llegar a pensar en armar una distribución de frecuencias. Entonces vamos a armar una distribución de frecuencias y en función a la distribución de frecuencias que armemos, o sea, usando el cuadro de distribución de frecuencias, vamos a calcular todos los indicadores que ya sabemos cómo calcular, pero vamos a tener que calcularlos sin contar con cada uno de estos datos, sino a partir de un cuadro de distribución de frecuencias. ¿Está bien?
Entonces, yo lo que hice fue acá, a ver, bien. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Repasando cómo se arma una distribución de frecuencias. No lo voy a explicar de nuevo, porque ya lo vimos cómo se arma. Pero básicamente, yo lo que tenía que hacer era ordenar de menor a mayor estos datos, ¿sí? Que yo los tengo acá ordenados. A ver cómo se agranda. Ahí está. Bueno, estos datos ya los tengo ordenados. Esta parte. Vamos a ver si lo puedo- Perdón, quiero achicar esto. Ahí está. Los ordené. Una vez que los tengo ordenados, la siguiente, ¿se acuerdan? El siguiente paso era calcular cuántos grupos armar, ¿sí? Entonces acá, una de las maneras de calcular cuántos grupos era la regla de Sturges. Esperen un segundito. Con la regla de Sturges acá me sugiere 6 grupos. Tengo un N50 y bueno, vamos a tomar la regla de Sturges. Acá tomé la regla de Sturges para saber cuántos grupos armar. Arme 6 grupos, calcule el ancho de clase en 6,5 y arme toda esta distribución de frecuencias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las columnas de la distribución de frecuencias eran los límites inferior y superior, ¿sí? De cada grupo, el punto medio, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, las frecuencias acumuladas en términos relativos menos D y más D. Hasta ahí, y esta parte solamente es donde lo que nosotros habíamos visto en el práctico 1. Bueno, la idea ahora es, ¿qué pasa si yo tengo una distribución de frecuencia y no tengo los datos originales? Es decir, hay muchas publicaciones o trabajos de investigación en los cuales yo voy a tener los datos, pero no los datos originales o los datos crudos, que llamamos nosotros, como serían los datos sin procesar, sino que ya los tenemos procesados. Y generalmente se los procesa mediante este tipo de cuadros de distribución de frecuencias. Y por eso es importante que ustedes sepan leerlos, estos cuadros, porque se los van a encontrar muchísimo, ¿no es cierto?, en alguna publicación, en cualquier publicación científica. ¿Tá? Entonces yo digo, ¿cómo hago yo para calcular, por ejemplo, y vamos a ir viendo cada punto, digamos, de decir, ¿cómo hago para calcular la media? ¿Sí? Entonces decimos, la media, yo teníamos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a, voy a agregar una página, porque si no, yo voy a poner datos, perdón, pongamos indicadores descriptivos para datos agrupados. Y vamos a ver cómo sería el cálculo cuando esté trabajando a partir de datos que están agrupados. La media va a ser igual, dice, a la sumatoria
de los X sub I por F sub I dividido E. Desde I igual a 1 hasta acá. Bueno, ¿qué es esto? Fíjense, este valor X sub I ya no es cada dato o cada elemento que yo tengo en mi conjunto de datos, ¿sí? Sino este X sub I va a ser el punto medio de cada clase o de cada grupo, ¿sí? El F sub I es la frecuencia, la cantidad de datos que hay en cada grupo. Y acá yo voy a tener esta palabrita, subíndice K, que va a ser la cantidad de grupos que yo hago, ¿sí? O sea que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Dice, sumo desde 1 hasta acá, es decir, desde I igual a 1 hasta acá, es decir, desde el primer grupo hasta el último grupo. ¿Qué voy a sumar? El producto, dice, de el punto medio multiplicado por la frecuencia, ¿sí? A todo esto lo dividiré entre n, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a hacer cálculo, yo a eso viene agregar, o sea, es conveniente agregar una nueva columna acá, a la distribución de frecuencia. Si quieren, saquen una foto o copien, yo le doy tiempo para que copien el cuadrito, en un segundo, ahí. O bueno, lo van a tener en clase también, ¿no? En clase, en la grabación de la clase va a estar también. Así no perdemos tanto tiempo. Entonces acá la idea sería, agregamos una nueva columna en la cual yo voy a poner, fíjense, el producto. ¿Se puede habilitar de el pase cada... gratuito para que usted corre? ¿Perdón? Ah, no era a mí. Perfecto. Entonces, acá voy a poner el producto entre el punto medio y la frecuencia. Yo acá en la frecuencia, bueno, acá hay un error, dice F sub J, pero es F sub I, ¿sí? Es lo mismo, digamos. El subíndice es, lo único que me indica que estoy trabajando por grupos, por distintos grupos. Bueno, entonces acá yo voy a decir, multiplico 4,15, ¿sí? Por 11, 4,15 por 11, me da los 45,65. 10,65 por 10 me da los 106,50. 17,50 por 11, bueno, me da esto. La idea sería entonces calcular los productos y después sumarlos, que es lo que me pide el fórmula. Entonces yo digo, cuando calculo los productos, después los sumo, y la suma me da 870,50. Eso sería el numerador de mi fórmula, que sería acá, 850 con 70, ¿verdad? No, 870 con 50. 870 con 50, y eso lo tengo que dividir entre n, que n era 50. ¿Sí? De ahí saco, de ahí calculo la media aritmética. ¿Ah? Bien. Bueno, ¿cómo hago con el cálculo de la mediana? La mediana va a surgir con otro razonamiento distinto. Fíjense, de acuerdo a lo que yo sabía, como este lo pongo de allá, no me molesta esto. De acuerdo a lo que nosotros sabíamos, por concepto, la mediana es aquel valor que me deja hacia la izquierda el 50% y hacia la derecha el otro 50%. Entonces, básicamente yo podría decir, acumula
hacia la izquierda el 50% de los datos y a la derecha tiene el siguiente 50%. ¿Está bien? Entonces yo lo primero que tengo que saber para calcular la mediana acá, vamos a poner acá, esta sería la media. Para la mediana, lo primero que tengo que saber es en qué grupo está o qué grupo contiene la mediana. Y esto lo tengo que razonar de acuerdo al concepto. ¿Sí? ¿Qué grupo contiene la mediana? Entonces, a ver, si ustedes, yo les agrando acá la pantalla, a ver ahí. ¿En qué grupo pensarían que está la mediana? Entre 3 y 4. ¿Por qué? El que alcanza o supera el 50%. Ajá, ¿y cómo, ¿Tres a sería? dónde me fijé? ¿Perdón? ¿Tres puede ser? Ajá, pero ¿por qué? O sea, en dónde me fijo? En qué valores de este cuadro yo podría verificar ese concepto? El acumulado. Cero. ¿En cuál, Frecuencia relativa, en cuál columna? en la frecuencia ¿En qué? relativa acumulada. Bien, ¿en la más D o en la menos D? Más D. ¿Acá? La menos D. Menos de. Ah, menos D. En esta. Está bien. ¿Y de ahí, en qué me fijo ahí? De estos valores. Intervalo supera el Entre- 50%. Claro, ahí me debería fijar si yo tengo el 50%, pero fíjense que no hay un 50%, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el razonamiento? Al primero que lo supera. Ajá, Al que claro. lo tiene. Sería pensar, a ver, vamos por paso. En este, dice, en el primer grupo, en la primera clase, dice yo acumulo el 22%. O sea que ahí seguro que no está. ¿Sí? Entre la primera y el segundo grupo, acumulo el 42%. O sea que seguramente acá tampoco está. ¿Sí? Porque no llego al 50%. Ahora, en el tercer grupo, ya entre el primero, segundo y el tercero, acumulo el 64%. Ese ya me paso. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá adentro, en este grupo, seguramente está el 50. ¿Tá? Entonces, yo lo que podría llegar a pensar es que está en aquel grupo en el cual este, yo entro, digamos, con menos del 50%. ¿Sí? Yo acá entré al grupo 3, ¿sí? Este es el grupo 3, ¿no? Entré al grupo 3 con 42% acumulado. ¿Sí? Y salí del grupo 3 con 64% acumulado. ¿Sí? O sea que yo entré con menos del 50 y salgo con más del 50. ¿Sí? Eso es lo que me debería llevar a pensar que en el grupo 3, ahí está el 50% de acumulación. Por lo cual, yo diría que acá está la mediana. ¿Está bien? Ahí, el grupo 3 es la mediana. Ahí dentro de este grupo seguro que está. Entonces, eso en los libros le llaman el grupo mediano. ¿Sí? El grupo o la clase mediana, que en este caso sería el test. Una vez que tengo ese grupo, bueno, ahí recién voy a aplicar una fórmula, ¿sí? Que es la que tengo yo acá copiada, a ver si la puedo señalar. Esta que está acá. Dice, la mediana dice, va a ser igual. Si no la copiemos allá más clarito, así lo tiene. La mediana va a ser igual. Y dice, bueno, yo parto x sub j menos 1 es el límite inferior, este x sub j menos 1 es el límite inferior del grupo o la clase mediana que yo determiné acá. Entonces, el límite inferior del grupo 3 en este caso. ¿Sí? A eso le sumo
n sobre 2, o sea, la mitad de los datos, dice, menos f mayúscula sub j menos 1. Este f mayúscula sub j menos 1 es la frecuencia acumulada en valores absolutos del intervalo anterior al que yo dije como grupo mediano. O sea que esta es la frecuencia acumulada del intervalo hasta la clase 2. Y eso dividido f sub j o f sub i por a sub j. ¿Qué es f sub j? Es la frecuencia del grupo 3, yo dije de la clase mediana, no sé cuántos datos tiene esa clase, por a sub j, el a sub j este es el ancho de clase, o la amplitud. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, esta sería la manera de calcular la mediana. Vamos a ver cómo lo hicimos en la clase, en el ejercicio. Vamos para arriba. Entonces yo dije que el grupo mediano era el 3, o sea, en ese grupo estaba la mediana, entonces yo tengo que partir del límite inferior de ese grupo, que serían, fíjense, los 13,90. El límite inferior lo tengo acá. A eso le sumo n sobre 2, que en este caso es 50 dividido 2, que son 25, acá, menos el acumulado hasta el grupo anterior. Entonces yo este mayúscula lo tengo acá, fíjense, la columna de frecuencia acumulada en valores absolutos. Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? Es 21. ¿Sí? Sería este 21. Y dividido el f sub j, que es la frecuencia del intervalo, que es esta columna de acá, frecuencia, que serían, los 11. ¿Sí? Si yo bajo acá un poco, nos bajamos un poco más, lo borro. Entonces serían los 13,90 más 25 menos 21, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior, dividido 11, que es la frecuencia del intervalo, y por a sub j, que a sub j es el ancho, es decir, la diferencia que tengo entre los límites inferior y superior, que yo la habíamos definido en 6,50. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, calculo la mediana. Entonces, la mediana acá me dice es 11,26. Ese es el valor de la mediana. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el modo? ¿Qué dicen ustedes? El modo, a ver, el razonamiento va a ser idéntico al de la mediana. ¿Sí? Acá lo podemos ver. A ver, ¿cómo hago acá? ¿Dónde lo tengo? No, espera un momentito. ¿Cómo hago para el modo? Primero, mismo razonamiento. ¿Qué grupo contiene el modo? Volvemos acá. ¿Qué piensan? Según concepto, el modo es el valor que más se repite. ¿Qué me dicen ahí? ¿Cuál podría ser el criterio como para elegir el grupo que contenga el modo? El que tenga mayor frecuencia, o sea, el que se repite más veces. Buenísimo, perfecto.
Perfecto. Ese es en realidad el criterio que vamos a tomar. Entonces vamos a decir que el grupo que tenga mayor frecuencia es el que, en donde se va a encontrar el modo, ¿sí? Con todos los problemas que pueden aparecer con ese criterio también, ¿no? Porque yo, bueno, en este caso sería, me tengo que fijar acá, el de mayor frecuencia, fíjense, ¿cuál sería? ¿El primero? Claro, el primero tiene 11, pero fíjense que el tercero también tiene 11, ¿sí? Con lo cual yo tendría un conjunto bimodal, ¿sí? O sea, habría dos modos, ¿está bien? Entonces, a ver, siguen apareciendo los mismos problemas que decíamos cuando yo tenía los datos sin agrupar, pero que bueno, por concepto de modo, me acarrea todos estos inconvenientes, ¿ah? Pero bueno, en este caso tengo dos. Ahora, fíjense que si bien yo tomé el criterio de decir que el grupo con mayor frecuencia, ahí está el modo, pero yo podría estar seguro que ahí está el modo. Que el hecho de que tenga muchos datos, eso me garantiza de que ahí está la mayor cantidad de datos que se repiten. No, profe, porque podrían ser datos diferentes dentro del intervalo. Claro. O sea, a ver, yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si todos estos 11 datos son distintos? Estos 10 son distintos, estos 11 son distintos, estos 5 son distintos, estos 10 son distintos, pero acá, estos 3 de acá son todos iguales, ¿sí? Claro, y la moda estaría en el sexto grupo. Ahí sería acá. Claro, perfecto. Pero ¿qué pasa? Yo no, cuando estoy trabajando con datos agrupados, yo no sé, digamos, la idea es que yo no tengo los datos individuales, ¿tá? Entonces, hay que caer en cuenta acá que el criterio este de considerar que el grupo modal es el de mayor frecuencia es simplemente una aproximación o una forma de determinarlo, ¿sí? Pero no quiere decir que eso sea exactamente cierto, ¿ah? Y básicamente tiene que ver con esto de que si yo parto de un conjunto de datos que ya está procesado, que ya está agrupado y resumido, yo voy a perder exactitud en las conclusiones, ¿vale? O sea que eso es lo que, digamos, como la consecuencia sería esa. Yo estoy perdiendo exactitud. De todas formas, yo lo puedo calcular y va a ser un modo aproximado, ¿sí? De acuerdo a algún criterio, ¿tá? Bueno, entonces acá, en ¿Profe? principio, sí. ¿Y no conviene hacer un diagrama de tallo y hojas? Lo que pasa es que con el diagrama de tallo y hojas, eh, vos tenés que tener los datos individuales, ¿no es cierto? Si yo tengo que partir de mis datos sin procesar. Yo acá estoy suponiendo que yo no tengo esos datos sin procesar. Yo directamente tengo un cuadro de distribución de frecuencias y con este cuadro es lo que me tengo que manejar, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría para calcular los indicadores? Bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿está? Claro, gracias, profe, entendí. Buenísimo. Bueno, acá no está completa la fórmula, pero acá la vamos a completar. El modo, entonces, una vez que yo sé en qué grupo contiene el modo, o cuáles grupos contiene el modo, en este caso decíamos, era el grupo 1 y el grupo 3. Había dos grupos con mayor frecuencia, con lo cual voy a tener dos modos, voy a ser bimodal. Pero bueno, ¿cómo hago para calcularlo? Entonces, el modo va a ser igual a, voy a partir, dice, en este caso voy a tener que hacer dos cálculos, uno con este grupo y otro con este grupo, ¿sí? O sea, voy a tener que hacer dos veces el cálculo porque tengo dos grupos con mayor frecuencia. Entonces, para cada grupo yo tendré que aplicar. Parto con el límite inferior del grupo, ¿sí? Más
Y acá me van a aparecer unos deltas, y ya vamos a ver qué son. El cociente de delta. Y esto por A sub j. Entonces acá vamos a ver, el delta 1 es igual a la diferencia en módulo entre la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior. Acá es menos 1. Y el delta 2 va a ser la diferencia en módulo de la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo siguiente, j más 1. ¿Sí? O sea que yo acá se trabaja con estos deltas que básicamente hacen diferencias entre la frecuencia del intervalo anterior y las diferencias con el intervalo siguiente. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo sería el cálculo, a ver si lo tengo yo acá, no lo tengo, pero voy a completar a ver qué queda. Pues vamos a ver, supongamos que partimos y hacemos el cálculo para el primer grupo. ¿Sí? Entonces, yo tengo el límite el límite inferior del primer grupo, que sería este de acá, que es de 0,90. Con este lo vamos a empezar. 0,90. Entonces ponemos acá 0,90. Más. El delta 1 es la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior. Entonces yo tengo frecuencia del intervalo 11. ¿Sí? Y frecuencia del intervalo anterior, que sería 0, porque no tengo intervalo anterior. Entonces acá sería 11 menos 0, todo eso dividido. Dice el delta 1, que es 11 menos 0, más el delta 2, que es la diferencia entre la frecuencia del intervalo menos la siguiente. La frecuencia del intervalo es 11, menos la frecuencia siguiente es 10. ¿Sí? 11 menos 10. Entonces acá me quedaría 11 menos 10. Esto serían, en realidad serían módulos, ¿no? No paréntesis, sino módulos. Por A sub j, que son los 650, que ya sabemos que es la amplitud del intervalo. Entonces acá sería 0,90, sería 0,9, más, me quedaría 11 dividido 11 más 1, 12 por 650. Ese sería un modo. ¿Cuánto me da eso? A ver. Sería 12 por 686, profe, ¿puede ser? Sí, Sí. me da. 686. Perfecto. Este sería el primer modo. Y el otro modo lo tendría que calcular con los datos del grupo 3. ¿Sí? Entonces partiríamos de 1390 más frecuencia del intervalo menos frecuencia anterior, sería 11 menos 10, 11 del intervalo, 10 del anterior, 11 menos 10, dividido 11 menos 10, que es el delta 1, más el delta 2, que es la frecuencia menos la frecuencia siguiente, sería 11 menos la frecuencia siguiente 5. 11 menos 5. Todo eso por 650. Entonces quedaría en 13,90 más 11 menos 10 me queda 1. Acá sería 11 menos 10, 1 más 11 menos 5 son 7, sería 8. 1 octavo por 6,5. Ahí. Entonces sería 1 octavo por 6,5. ¿Cuánto me da? Profe, Era en el 6. denominador 11 menos 6. 5 es 6, más Sí. 1 es 7. Ah, perdón. Perfecto. Ahora tenés 11 menos 10 es 1.
Y 11 menos 5, yo dije 7, claro. Perdón. Sé que acá me da 7. Eso da 14,83. Perfecto. Ahí está. Entonces, ahí tendríamos los dos modos. Bueno. Bueno, los cuartiles, o sea, todo lo que, fíjense, lo de ahora es más cuartiles, como poner cuartiles, deciles, percentiles. em, van a seguir la misma metodología que la mediana. ¿Sí? ¿Por qué digo que va a seguir la misma metodología? Porque en todos los casos voy a tener que, primero, preguntarme cuál es el grupo que contiene el valor que quiero calcular de acuerdo al concepto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el cuartil 1, supongamos, ¿en qué grupo estará el cuartil 1? ¿Qué dicen? ¿En el segundo? ¿Perdón? Sí, el segundo, profe, Acá en el segundo. ¿Por qué? por El la 2. frecuencia acumulada. Claro, perfecto. Yo me debería seguir fijando en la frecuencia acumulada acá, en estos valores de acá, porque yo diría, el cuartil 1, ¿cuánto me acumula? Un Hacia la izquierda. 25%. 20. O sea, yo diría, en el grupo 1 llego a 22% acumulado, o sea que no está seguro ahí. En el grupo 2 entro con 22%, pero salgo con 42% de acumulado. O sea que ahí seguramente está el cuartil 1. ¿Está bien? Entonces, el cuartil 1 estaría en el grupo 2. El cuartil 3, ¿dónde estaría? En el quinto. En el quinto, perfecto. El mismo razonamiento. Si yo llego al grupo 4, fíjense, llego al grupo 4 con 74%. Pero, y no está el 75% ahí. Entonces yo entro al grupo 5 con 74 y salgo con 94. O sea que seguramente está en el grupo 5. Entonces acá el cuartil 1 estaría en el 2, habíamos dicho, y el cuartil 3 estaría en el 5. Si yo le preguntara, en el caso de los deciles, a ver, ¿dónde está el decil 3? El decil 3. En el segundo también. En el segundo, correcto, porque estamos hablando que el decil 3 me deja 30%, ¿sí? 30% hacia la izquierda. Entonces sería, entro con menos del 30 y salgo con más del 30. ¿Está bien? Entonces ahí sería en el, debemos decir, en el 2, ¿no? Ahora yo le digo, ¿dónde está el percentil 80? ¿En qué grupo está el percentil 80? En el quinto. 5. En el quinto. ¿Por qué? Y bueno, pues lo mismo. Entro con menos del 80, entro con 74, pero salgo con más del 80, 94. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, la idea va a ser igual siempre, ubicar en qué grupo está, y después la fórmula va a ser una fórmula muy parecida para todos, digamos. Fíjense. En el caso de los cuartiles, yo voy a partir del límite inferior del grupo que yo digo que lo contiene, y eso le sumaré, y acá voy a poner
n sobre 4. Acuérdense que los cuartiles es dividir el grupo en 4, y a eso le tengo que multiplicar el k, en este caso, que es el número de cuartil que yo quiero calcular, ¿sí? Entonces sería k por n sobre 4 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, y ahí se repite lo mismo que la mediana, lo mismo, exactamente igual. Frecuencia del intervalo por la amplitud, ¿sí? Fíjense que en la mediana hicimos lo mismo. Fíjense acá. O sea, todo esto de acá, todo lo de abajo, todo esto es igual. Lo único que va cambiando es esta parte, que es, digamos, la posición del estadístico que yo quiero calcular. Es la misma fórmula, nada más que cambia acá. Entonces, si yo quiero calcular el cuartil 1, entonces yo, ¿qué hago? Y ese 1 lo voy a poner acá. Y listo. No pasa nada. Si quiero usar el cuartil 3, pongo el 3 acá, y ese 3 va acá. Y listo. En el caso de los percentiles y los deciles pasa exactamente lo mismo. El decil sub k va a ser x sub j menos 1 más. Y acá, ¿qué hago? Si es decil, lo divido entre 10 y lo multiplico por el k, ¿sí? El resto de la fórmula es la misma. Por a sub j. Entonces, yo ahí sí. Si quiero acá este k, si quiero el decil, supongamos el decil 4, pongo 4, y acá pongo 4. Y exactamente lo mismo. Y obviamente, estos valores de la fórmula dependerán del grupo en donde yo defino que está el valor que quiero buscar, ¿sí? Todo el resto de la fórmula depende del lugar o depende del grupo donde yo digo que está. En el caso de los percentiles va a ser el percentil K, lo mismo, J menos 1 más N sobre 100 en este caso, por un K. Porque divido, como son percentiles, divido sobre 100. Dividido F sub J por la amplitud del intervalo. ¿Está bien? O sea que esa sería la fórmula con la cual habría que calcular estos valores. Bueno. Sigamos. ¿Qué me falta? Ya tenemos cuartiles, deciles, percentiles. Me falta algo muy importante, que es la varianza. ¿Cómo hago para calcular varianza cuando tengo datos agrupados? ¿Sí? Entonces la fórmula va a ser la siguiente. S cuadrado de x va a ser la sumatoria de los f sub j por x sub y, perdón, acá sería f sub y, x sub y menos x media al cuadrado dividido n menos 1. De acá sería desde igual a 1 hasta n.
Perdón, es hasta acá. Cantidad de grupos. Bueno, ¿dónde acá? A ver, aclaración. F sub I es la frecuencia de cada grupo o de cada clase. Este X sub I. Este X sub I chiquitito, el X sub I, ya sabemos que cuando estamos hablando de cálculo con distribución de frecuencia, eso hace referencia al punto medio de cada clase. Esta es la media aritmética, este X barra es la media aritmética, y bueno, y el N es la cantidad de datos que yo tengo totales. De datos en una muestra. Cantidad de datos en la muestra. Bueno, esta sería entonces la manera de calcularlo. ¿Cómo sería en sí el cálculo en la práctica? Y tendríamos que agregar un par de columnas más al cuadro, ¿sí? Ya les muestro. ¿Cómo sería la manera, el procedimiento? Fíjense que yo arriba, en el numerador de esa fórmula, tenía, dice, la frecuencia por una diferencia, ¿sí? Entonces yo voy a tener que calcular, agregar esta columna de acá, para la variable, ¿sí? Voy a tener que calcular la frecuencia por la diferencia entre cada valor o punto medio menos la media que yo he calculado, ¿sí? Entonces, a ver si lo puedo achicar. Entonces, acá sería, este 1934 surge de hacer la frecuencia, que es 11, para esta línea, digamos, para este grupo, sería 11 por la diferencia entre el punto medio, que es 4,15, menos la media, que es la media que calculamos al principio. Creo que la calculamos acá, esta media, ¿sí? 870,50 dividido 50, ¿sí? Eso me da 17,41. Bueno, sería I dividido sobre esa media, perdón, el punto medio, que serían los 4,15 menos los 17 al cuadrado, ¿sí? Y esa operación me da 1934. Esa misma operación para cada grupo, y después la suma de todo, esto sería lo que va al numerador. ¿Sí? O sea que ahí, los 5.000 y pico de esos que están ahí, irían acá arriba. 5.320,12 sería el caso. 5.320,12. Dividido n-1, que serían los 50 menos 1, serían 49. La varianza sería ese cociente. A mí me da con 12 dividido 49, sería 108,57. Y si yo quiero calcular el desvío, va a ser la raíz de la varianza, sería raíz de 108,57. A mí me da, yo
La calculé acá la varianza. Creo que sí. Aquí está. Tengo varianza. A ver, un momentito. ¿Cómo acá? Voy acá. Varianza, 108,57. El desvío, la raíz cuadrada de 108,57 son los 10,42. Entonces acá tengo media, desvío y varianza, ¿sí? Para datos agrupados. Bueno, vamos hasta ahí nomás. ¿Alguna pregunta quedó ahí en el tintero? Profesor, ¿lo puedo molestar nuevamente, por favor, por el link de la clase anterior? Ah, sí, ya te paso. Bueno, a ver, ya busco la clase. Ahí está, ahí te paso. Bueno, entonces ya les cuelgo la asistencia de hoy con la preguntita Gracias, profesor. correspondiente. Bueno, Profe, ¿sí? le hago una consulta. ¿El miércoles tenemos clases normal? Sí, sí, ¿por qué? No, ¿Hay algo? porque el día jueves el profesor Quiroga no nos dará clases porque hay un Ah, está en la evento. jornada. Y no sabía si usted estaba también afectado por la jornada o no. Sí, sí estoy en la jornada, pero no creo que tenga problema para dar clases, o sea, porque tengo otros horarios asignados, así que sí, 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 sí va a haber clases, normal, no hay drama. Ahí les paso entonces el link de asistencia, por favor complétenlo, y ahí me pregunta cuántos decimales hay que tomar. Mirá, con 2 decimales está bien, salvo en los parciales. En los parciales siempre, en general, se trabaja con 4. ¿Sí? Para hacer los prácticos, ¿sí? Ahora los parciales sí puede ser que les pidamos con 4 decimales. Bueno, si Dios quiere entonces, nos vemos el miércoles que viene, misma hora, mismo canal. Lo que sí, la consulta de hoy, sí, la consulta de hoy no creo que la dé a la noche, porque estoy casualmente, mañana empieza la jornada esta de matemática y tengo cosas que hacer con respecto a eso, así que no creo que esté en la consulta. ¿Sí? O sea, cualquier cosa me manda algún mensaje o algo y coordinamos otro horario en la semana, y si no ya quedaría para el lunes que viene. ¿Vamos? Bueno, Sí, suerte. profe. Profe, gracias. Gracias, profe, Nos nos vemos. vemos.